Muchos manejadores de la base de datos, llamados DBMS, cuentan con sistemas de recuperación ante fallos que permiten dejar la base de datos en estado consistente cuando ocurren imprevistos tales como apagones o caídas del sistema. Los manejadores de base de datos que ofrecen integridad transaccional permiten establecer unidades de trabajo lógicas, UTL, en inglés Logical Unit of Work, que corresponden ni más ni menos que al concepto de transacciones de base de datos. Básicamente, una UTL es un conjunto de operaciones en la base de datos, las cuales deberán ejecutarse todas o ninguna. O sea, no es posible que dentro de una UTL se ejecuten algunas operaciones y otras no. Esto nos asegura la integridad de la base de datos. En el ejemplo mostramos una UTL que consiste de 4 operaciones sobre la base de datos. Podrían ser inserciones, actualizaciones o eliminaciones. Supongamos que las dos primeras fueron realizadas exitosamente, pero antes de ejecutarse la tercera se cae el sistema. Como la UTL no se completó, deberán deshacerse las dos operaciones que sí habían llegado a efectuarse. De no hacerlo, como las UTL son las que definen a nivel lógico los estados consistentes de la base de datos, esta quedaría inconsistente. En este caso, el DBMS realiza lo que se llama un rollback para recuperarse, conservando el último estado consistente de la base de datos. Es el comando commit el que determina el fin de una UTL, por lo que una UTL queda definida por las operaciones que se realizan entre dos commits. Si el sistema se cae donde se indica, las operaciones realizadas después del último commit, que son las operaciones pendientes de comitear, se deshacen con el rollback automático que realiza el manejador de la base de datos al recuperarse del fallo. Es decir, como no habían quedado efectuadas todas las operaciones que conforman la UTL, se deshacen o se revierten las operaciones parciales que se habían realizado. Las transacciones y los procedimientos son los objetos GNexus creados para actualizar la información de la base de datos. Es por esta razón que GNexus escribe el comando commit cuando genera los programas en el lenguaje que se haya definido. El objeto transacción será el final de cada instancia inmediatamente antes de las reglas con evento de disparo after complete, es decir, después de haber manipulado el cabezal y sus líneas. En el objeto procedimiento, al final del source. Y los business components que se crean a partir de las transacciones no incluyen commit, puesto que pueden ser utilizados en cualquier objeto y será el desarrollador quien determine dónde comitear. Lo veremos en lo que sigue. El usuario manipula el cabezal y las líneas y presiona Confirm. En el servidor se ejecutan las reglas y fórmulas según el árbol de evaluación para el primer nivel y luego se disparan las reglas condicionadas al evento BeforeValidate. Luego de que la información del cabezal se dé por válida, se disparan las reglas condicionadas a los eventos AfterValidate y dependiendo del modo las condicionadas a BeforeInsert, BeforeUpdate o BeforeDelete. Después de eso se graba el cabezal y se disparan las reglas que estuvieran condicionadas a AfterInsert, AfterUpdate o AfterDelete, según el modo. Luego para cada línea se ejecutan las reglas según el árbol de evaluación, se ejecutan las reglas que tuvieran evento de disparo BeforeValidate a nivel de las líneas, se realizan la validación de las líneas, o sea, se las da por buena, se ejecutan las reglas que tengan evento de disparo AfterValidate o dependiendo del modo BeforeInsert, BeforeUpdate o BeforeDelete, se inserta, modifica o elimina el registro correspondiente a la línea en la base de datos y se ejecuta las reglas que tengan evento de disparo AfterInsert, AfterUpdate o AfterDelete, dependiendo del modo de la línea. Al terminar con la última línea, se ejecutan las reglas que tengan como evento de disparo AfterLevel de un atributo del segundo nivel. Si hay otro nivel paralelo, se repite lo mismo para ese otro nivel. Cuando se termina con el último nivel, se disparan las reglas que se están condicionando al evento BeforeComplete. Luego de esto, es que GNexus coloca el comando commit en forma automática.
Por tanto, se ejecuta el commit, es decir, queda comiteada la información del cabezal y sus líneas. A continuación se disparan las reglas que estuvieran condicionadas al evento after complete. Supongamos que el usuario desea ingresar 3 facturas al sistema. Ingresa la primera, ingresa la segunda, y cuando confirma la tercera, imaginemos que cuando el programa está procesando la tercera línea, después de haberla grabado, falla el sistema y la base de datos debe ser levantada nuevamente. ¿En qué estado quedará la base de datos? Como el manejador de la base de datos hará un rollback, deshará todas las operaciones que no se hayan comiteado. En nuestro caso, se eliminarán los registros correspondientes al cabezal y las 3 líneas de la factura 3. Obsérvese que si se hubiese deshabilitado el commit automático de la transacción invoice, o sea, la propiedad commit on exit en no, ninguno de los registros insertados, ni los de la invoice 1, ni los de la 2 y por supuesto ni los de la 3, quedarán en la base de datos. En este caso, todas las operaciones conformarán una única UTL, mientras que si se deja el valor por defecto de la propiedad commit on exit en yes, cada cabezal con sus líneas conformarán una UTL distinta. Para transacciones se recomienda configurar esta propiedad en yes. En todo procedimiento que acceda a la base de datos, GeneXus agregará automáticamente, a menos que se le indique lo contrario a través de la propiedad commit on exit, un commit. Como los procedimientos se usan para otras cosas aparte de actualizar la base de datos, por ejemplo para listar información o realizar cálculos o simplemente consultar la base de datos, GeneXus insertará automáticamente el comando commit en el programa generado solo si entiende que ese procedimiento intenta actualizar la base de datos. De lo contrario, no lo coloca, independientemente del valor de la propiedad commit on exit. En este caso, en el que se están usando los comandos new para insertar una categoría y el for each para actualizar el atributo category ID de la tabla asociada a la transacción attraction, dado que la propiedad commit on exit está en yes, GeneXus escribirá automáticamente el commit en el programa generado al final del código. Esto hace que si luego de haber insertado la nueva categoría en la tabla category y al estar modificando el tercer monumento de Beijing cambiándole la categoría por la nueva, se cae el sistema, ninguno de los cambios anteriores, ni la categoría nueva, ni los cambios en los 2 monumentos anteriores, quedarán en la base de datos. Todas las operaciones de este procedimiento serán parte de una misma UTL. ¿Dónde inicia esa UTL? Dependerá de cuándo se realizó el último commit. Si tras la última operación sobre la base de datos realizada antes de invocar a este procedimiento se realizó un commit, entonces la UTL inicia con el new de ese procedimiento. De lo contrario, todo este código será parte de una UTL que comenzó antes. ¿Dónde? Donde se encuentre el anterior commit inmediatamente después. ¿Dónde termina la UTL? Si la propiedad commit on exit está en yes, termina al final del procedimiento. Si no, termina donde se encuentre el siguiente commit. Habrá que ver en el que llamó a este procedimiento qué es lo que sigue a su invocación. GeneXus reconoce que debe realizar un acceso a la base de datos dentro de un procedimiento cuando se utiliza el comando new, el for each para actualizar, comando delete o el método load o el método delete de un business component. En esos casos, coloca el commit implícito. En caso contrario, no entiende que hay acceso a la base de datos y es por eso que cuando en un procedimiento se hace lo siguiente, o incluso si en lugar de save hacemos un insert, un update o un insert or update, no agrega el commit. GeneXus no se da cuenta de que estamos queriendo hacer un insert en la base de datos, incluso utilizando el método insert, por lo que hay que escribir el comando commit explícitamente. Como acabamos de decir, si dentro del código del procedimiento hay un comando new, un for each que actualiza, un comando delete o incluso los métodos load o delete, en cualquiera de esos casos no habría que escribir explícitamente el commit,
Si solo tenemos en nuestro procedimiento este código, allí sí tendremos que agregarlo en forma explícita. En el ejemplo que habíamos visto, GeneXus colocaba un commit al final automáticamente, pero si quisiéramos que la grabación de la categoría sea parte de una UTL y las grabaciones de las atracciones sean parte de otra, de modo de que si se cae el sistema antes de terminar de modificar las atracciones, la categoría quede ingresada, pero las atracciones no, ¿cómo hacemos? Será a través del uso del commit. Tendremos que escribir un commit luego de haber insertado la categoría y otro luego de haber insertado todas las atracciones. Este segundo podemos obviarlo si tenemos prendida la propiedad commit_onExit. De todos modos, parece una buena práctica escribirlo explícitamente por si más adelante se agregan más operaciones al source del procedimiento que deban quedar en otra UTL distinta. Si necesitamos invocar desde una transacción A a un procedimiento B, que realiza operaciones sobre la base de datos, de modo tal que las actualizaciones del registro del cabezal de la transacción y todas las líneas, así como todos los registros del procedimiento, conformen una única UTL, y por tanto si se cae el sistema antes de completar todo, se deshagan todos los cambios, ¿qué debemos programar? Tenemos varias posibilidades para lograrlo. Una alternativa es realizar los siguientes pasos. Primero, invocar el procedimiento en algún momento anterior al commit automático, por ejemplo, onBeforeComplete. Y segundo, deshabilitar el commit automático del procedimiento. De esta manera se estará invocando al procedimiento luego de haberse grabado todos los registros, el correspondiente al cabezal y los correspondientes a las líneas, habiéndose ya disparado todas las reglas condicionadas al evento afterLevel. Es decir, se estará llamando el procedimiento un instante antes del commit. El procedimiento realizará todas sus actualizaciones de registros de la base de datos y, como hemos deshabilitado el commit, si el desarrollador no incorporó este comando explícitamente dentro de su código, la UTL no se cerrará. Una vez finalizada la ejecución del código del procedimiento, se retorna al llamador a la sentencia que siga a la invocación. Aquí es donde se encontrará el commit. Otra alternativa es realizar los siguientes pasos. Primero, no importa cuándo se invoca el procedimiento, siempre que sea luego de haber grabado todos los registros, el cabezal y las líneas de la transacción, incluso después de donde iría el commit. Por ejemplo, onAfterComplete. Siempre y cuando se deshabilite ese commit automático de la transacción y se deje el commit automático del procedimiento. Invocando al procedimiento en ese momento, estamos seguros de que todos los registros del cabezal y las líneas se hayan grabado. Luego, el procedimiento realizará sus actualizaciones de registro en la base de datos y hará su commit, comiteando por tanto todos los registros, los suyos y los de la transacción. Estas son solo dos de las múltiples alternativas. La elegida dependerá de la lógica que esté queriendo implementar. Normalmente no le será indiferente el momento de invocación al procedimiento. Dada la transacción Customer que registra los clientes y sus excursiones contratadas, supongamos que no queremos usar la estrategia de autonumeración de la base de datos, sino que queremos tener una tabla interna propia en la base de datos que registre el último número dado a cada entidad para enumerar su identificador. Para ello, creamos una transacción de nombre Numbering, cuyo atributo identificador, NumberingCode, registra el nombre de la entidad de la que se trate. Por ejemplo, Customer, Trip, Invoice, Category, etc. Y su atributo NumberingLastID, el último número dado para esa entidad. Luego, programaremos un procedimiento, getNextNumber, que será el responsable de obtener el siguiente número a ser asignado al identificador de la entidad que lo está llamando. Analizaremos el código en un momento. Por ejemplo, desde la transacción Customer, cuando el usuario quiera ingresar a un nuevo cliente, dejará vacío el campo Customer ID en la pantalla y cuando abandone el campo, pasando al siguiente, a Customer Name,
la transacción sabrá que se está queriendo ingresar a un nuevo registro, por ende quedará en modo insert. Como no tenemos el atributo Customer ID autonumerado, tendremos que invocar al procedimiento getNextNumber para obtener el número a asignarle a Customer ID. Deberemos pasarle por parámetro al procedimiento quién somos, es decir, en este caso Customer, para que el procedimiento vaya a buscar a la tabla de numbering el último número que se le había dado a un Customer. Veamos en detalle lo que hace el procedimiento creado. Primero que nada, en las reglas declaramos dos parámetros, uno de entrada y otro de salida. El parámetro de entrada será el que utilizaremos para saber qué queremos enumerar: un cliente, un viaje, una factura, etc. Esta variable será del tipo character. Y de salida declaramos la variable nextNumber del tipo numérico, la cual devolverá el valor que nos interesa. Volviendo al source, se recorrerá la tabla de la transacción numbering. Con el where indicamos que queremos recuperar el registro en el que numbering code tenga igual valor al de la variable que pasamos por parámetro. En este caso, customers. Si lo encuentra, al atributo de numbering class ID se le sumará 1 y ese valor se le asignará a la variable nextNumber. Luego, al atributo de numbering last ID le asignamos el valor de nextNumber. En caso que no se encuentre un registro en el que numbering code tenga el valor de la variable que le pasamos, crearemos un registro en la base de datos mediante el comando new, en el que numbering code tendrá el valor de la variable pasada por parámetro, por ejemplo, invoice. Luego le asignamos a la variable nextNumber el valor 1 y al atributo numbering last ID le asignamos el valor de nextNumber, ya que al ser un nuevo registro en esta tabla, iniciaremos con ese valor. Si invocáramos a este procedimiento mediante la regla de asignación sin evento de disparo, por ejemplo, ifInsert, el procedimiento se disparará una vez ni bien el usuario en la pantalla deje vacío el campo Customer ID y abandone el campo, y una segunda vez cuando el usuario confirme y las reglas vuelvan a dispararse en orden en el servidor. Imaginemos que el último ID del cliente es el número 5. El procedimiento se ejecutará actualizando a 6 el registro de la tabla numbering correspondiente y mostrándole al usuario inmediatamente en la pantalla el número 6. Pero ¿qué pasa si el usuario se arrepiente y nunca presiona confirm, sino que cancela? Se habrá perdido el número 6. Incluso si el usuario sí confirma, se volverá a ejecutar el procedimiento y el número que se le asignará al cliente será el número 7, por lo que el número 6 también se perderá. ¿Cómo resolvemos esta situación? Condicionando la invocación al procedimiento a un evento de disparo. De esta manera, la regla de asignación no se disparará en el cliente mientras el usuario trabaja en la pantalla. ¿Cuál es el momento apropiado? El último momento posible es before insert del cabezal. ¿Por qué? Porque después de ese momento, el valor que asignemos a cualquiera de sus atributos no tendrá efecto, dado que el registro ya se habrá grabado. Ahora bien, el procedimiento getNextNumber modifica un registro de la tabla numbering o inserta uno si este no existía. Entonces, por defecto colocará un commit automático al final. De este modo, si enseguida de retornar a la transacción supongamos que sí se inserta el cliente en su tabla, y cuando se está insertando la tercera excursión se cae el sistema, al restablecerse no quedarán registrados los registros asociados al cliente, pero sí quedará perdido ese número, puesto que ya se había comiteado. Para que todas las operaciones realizadas por transacción y procedimiento queden dentro de una misma UTL, alcanzará en este caso con no hacer commit on exit en el procedimiento y que el commit de todo lo haga la transacción.
No se puede conformar una única UTL entre transacciones. Si desde una transacción se invoca un procedimiento que a su vez invoca a otro procedimiento, todos con el commit deshabilitado salvo el último, o también puede ser que éste tenga su commit deshabilitado y quien hace commit es la transacción cuando se le retorna el control, su commit comiteará los registros de la transacción y de todos los procedimientos. Sin embargo, si la transacción A llama a otra transacción B, el commit de la segunda no comiteará los registros manipulados por la primera. Son commits independientes, por lo que si deshabilitamos el commit de A y llamamos a B, que hace commit, los registros de A no serán comiteados por nadie. ¿Cómo hacemos entonces para lograr que se ingrese el cabezal y las líneas de una transacción A, se llame a una B para ingresar información en cierta forma relacionada y que todas esas operaciones conformen una única UTL? Desde el trabajar con categories, queremos que al presionar Insert se le ofrezca al usuario la posibilidad de ingresar una categoría e inmediatamente una atracción de esa categoría, porque no queremos dejar insertadas categorías sin atracciones relacionadas. Para ello, desde la transacción category alcanzará con invocar a la transacción attraction on after insert, para que el category ID ya tenga el valor autonumerado correcto dado por la base de datos, y con declarar en attraction que recibirá un parámetro. De esta manera, cuando ingresemos una categoría, nos llevará a la transacción attraction para ingresar una atracción, ya quedando seleccionada la categoría que acabamos de pasar por parámetro. Pero ¿qué pasa si se cae el sistema inmediatamente después de que attraction haya hecho su commit? ¿Ese commit habrá comiteado también el registro de category que ya se había insertado? La respuesta es no, por lo que vimos antes. Necesitamos que la inserción de una categoría y acto seguido de una atracción conformen una misma UTL y el commit final comitea a ambos. ¿Cómo lo conseguimos? Veremos dos opciones de las múltiples que hay. Una solución será que el botón Insert del trabajar con invoque a un web panel, que es un objeto con interfaz donde los desarrolladores programamos libremente el comportamiento. En él insertamos dos variables, category y attraction en su form, que serán business component de category y attraction respectivamente. Solo nos interesa que el usuario inserte el nombre de la categoría que está queriendo crear y el nombre de la atracción de esa categoría. Al hacerlo y presionar Confirm, se disparará el evento asociado que hemos programado como se ve en la pantalla de eventos. Tengamos en cuenta para este ejemplo que los atributos Country ID y Attraction ID de las transacciones Country y Attraction respectivamente tienen la propiedad AutoNumber en True. Primero intentamos hacer el insert del business component de category. Si falla, por ejemplo porque el usuario dejó vacío el nombre de la categoría en pantalla y la transacción tiene una regla error para prevenir este caso, mostramos en el control Error Viewer los mensajes producidos por el business component. En este ejemplo, el mensaje de error se dispara dos veces, una del lado del cliente cuando dejamos el campo vacío y otra cuando confirmamos del lado del servidor. Ambos casos arrojan el mismo resultado. A este tipo de reglas las llamamos idempotentes. Si ingresamos todos los campos correctamente, entonces a la variable de business component de attraction le asignamos como categoría la recién insertada e intentamos hacer el save. Mostramos los mensajes producidos y luego, si la operación fue exitosa, hacemos commit, tras lo que, ahora sí, quedarán comiteados ambos registros. Si la operación falló, entonces observemos que contamos con el comando rollback para deshacer la inserción del registro de category que había sido insertado exitosamente. Una segunda alternativa para resolver el mismo requerimiento es utilizar una transacción dinámica en vez del web panel. Recordemos que las transacciones dinámicas son aquellas que no generan tabla física. Se obtienen los datos consultados en tiempo de ejecución.
Son definidas configurando las siguientes propiedades de la transacción: data provider en true y use2 en retrieve data. Al poner el data provider en true, se creará automáticamente un objeto data provider, y al configurar use2 en retrieve data, GeneXus entenderá que no deberá crear la tabla asociada de la transacción, ya que en ese data provider se declarará de dónde obtener los datos. En el ejemplo creamos la transacción dinámica Attraction Category, cuya información se tomará de la tabla de atracciones, sabiendo que cada atracción tiene una categoría. Será como una vista de atracciones. Cuando el usuario quiera insertar en esta transacción una atracción, se le permitirá ingresar los datos de la atracción, así como los de la categoría. En el evento insert utilizamos la variable category, business component de category, y la variable attraction, business component de attraction, y copiamos a sus miembros los valores que el usuario especificó en los atributos de la transacción dinámica a través de su form. Si la categoría no existe, se crea antes de insertar la atracción. Si existe, se le permite actualizar su nombre. Luego, se inserta la atracción con la categoría. Si dejamos la propiedad commit o en exit de la transacción con su valor por defecto, en yes, luego la ejecución del evento insert, por tratarse de una transacción de un solo nivel, se realizará el commit, que tendrá efecto sobre los dos registros insertados a través de los business components.